Papá dijo que el negocio familiar se va a vender por $40 millones. Pregunté, ¿quién firmó el contrato? Él respondió, Summit Holdings. Me reí, papá, yo soy la dueña de Summit Holdings. La habitación quedó en un silencio atónito. En la mesa de acción de gracias de mi familia, soy invisible. Soy Sofía, la chica de las finanzas, la hija que se sienta en el extremo más alejado y solo pasa el pan. Mi hermano Javier y mi hermana Clara son las estrellas. Son los que brillan, los que esperan que el mundo les sea entregado en uno de los platos de porcelana de mi madre. Este día de acción de gracias, mi padre se puso de pie. No sostenía una copa de vino para hacer un brindis. Sostenía el cuchillo eléctrico para trinchar, y acababa de apagarlo. El silencio fue repentino y pesado. Antes de que empecemos a comer, dijo mi padre, tengo noticias. Javier y Clara se inclinaron hacia adelante, con los ojos brillantes y codiciosos. Olían a dinero. Hemos decidido vender Maderas Lane. Los rostros de mis hermanos se iluminaron. Vieron yates, nuevos negocios y vidas fáciles. Vieron su herencia. Entonces mi padre los miró directamente, su voz cortando la habitación como una sierra. Y ninguno de ustedes es parte del trato. El aire abandonó la habitación. La sonrisa de Javier se congeló y se resquebrajó. Clara parecía como si la hubieran abofeteado. Su mundo perfecto y fácil se estaba quemando. Pero yo simplemente me quedé sentada, perfectamente quieta. Los observé. Los observé a todos porque yo sabía un secreto. Sabía exactamente quién estaba comprando la empresa. El silencio era la peor parte. Era un silencio pesado y frío, espeso con el olor a pavo asado y el caro perfume de mi madre. La habitación, que siempre era demasiado formal, parecía una exhibición de museo. Una exhibición titulada Familia desmoronándose. Miré la comida en mi plato. La salsa de arándanos se desangraba sobre el puré de papas. Maderas Lane no era solo una empresa. Era la quinta persona en nuestra mesa. Era el fantasma en cada habitación. Era la razón por la que teníamos esta casa grande y fría y esta pesada mesa de comedor antigua. Mi padre, Ricardo Lane, la construyó de la nada. Empezó con un camión, una motosierra alquilada y un terreno que nadie más quería. Trabajaba 20 horas al día. Se perdió cumpleaños. Se perdió mi infancia. La empresa era su primer hijo, su verdadero hijo. Y nosotros éramos solo los extras. Maderas Lane era nuestro legado. Esa es la palabra que mi padre siempre usaba, legado. Amaba esa palabra. Sonaba fuerte, como la madera que vendía. Significaba todo para él. Para nosotros, significaba algo diferente. Para mi hermano, Javier, era un banco. Javier tiene 38 años, pero actúa como si tuviera 20. Vive en Silicon Valley en un apartamento de cristal que cuesta más al mes que mi primer salario anual. Desarrolla aplicaciones. Eso es lo que dice. Estoy en tecnología, Sofía, no lo entenderías. Es disruptivo. Recuerdo que llegó a casa hace 5 años lleno de grandes ideas. Quería digitalizar el aserradero. Entró en la polvorienta oficina de mi padre, con paneles de madera, usando zapatillas de $400 y le dijo que los libros de contabilidad eran antiguos. Dijo, papá, necesitamos crear un flujo sinérgico. Rastrearemos los troncos con chips feed. Crearemos una aplicación. Mi padre solo lo miró. El capataz de mi padre, Carlos, un hombre que había trabajado allí durante 30 años, estaba en la habitación. Carlos tenía una cara como un guante de béisbol. Javier ni siquiera lo miró. Mi padre dijo, hijo, esto es un aserradero. Cortamos madera. Vendemos madera. El flujo sinérgico es el camión que sale por la puerta. Vuelve a tus aplicaciones. Javier se enfureció. Se fue al día siguiente. Me dijo que la empresa era un dinosaurio. Dijo, me avergüenza ser de aquí. Es tan analógico. Nunca más volvió a poner un pie en el aserradero. Pero ahora, al oír la palabra vender, parecía como si le hubieran disparado. Le estaban quitando su legado.
El banco estaba cerrando. Luego estaba mi hermana Clara. Tiene 34 años. Clara no ve un banco. Ve una marca. Es dueña de una pequeña y cara boutique de diseño en Charlotte. Cura espacios. Vende jarrones blancos de $500. Una vez le dijo a mi padre que debería cambiar la marca de maderas Lane. El logo es tan duro, papi, dijo durante un brunch. Es todo verde y marrón. Podríamos hacer algo minimalista, como solo la letra L, en una fuente limpia y agradable. Sería tan chic. Mi padre solo había gruñido y seguido leyendo su periódico. Para Clara, la empresa era una historia rústica y pintoresca que podía contar en cócteles. Era su herencia. Le daba un trasfondo. No tenía idea de cómo funcionaba realmente la empresa. No sabía la diferencia entre el pino y el roble, pero se sentía con derecho a ella. Era suya. Ambos, Javier y Clara, eran los elegidos. Javier era el hijo, el genio. Clara era la hija, la belleza. Brillaban. Hacían ruido. Ocupaban todo el aire de la habitación. Y luego estaba yo. Tengo 31 años. Soy la callada, la invisible. Soy Sofía, la chica de las finanzas. Cuando tenía 16 años, intenté conseguir un trabajo de verano en la empresa. No como diseñadora, no como desarrolladora de aplicaciones. Quería aprender la contabilidad. Quería entender los balances. Siempre he sido buena con los números. Tienen sentido. No mienten. Mi padre me encontró en la oficina un día mirando los libros de contabilidad. No sonrió. Puso su mano en mi hombro y dijo, Sofía, este no es lugar para ti. Es sucio. Es complicado. ¿Por qué no vas a ayudar a tu madre a planificar la fiesta del jardín? Yo no era el hijo. No era la bonita. Solo era la otra. Él pagó por el campamento de programación de 6 cifras de Javier. Fue CEO firmante del contrato de arrendamiento de la primera boutique de Clara. Cuando fui a la universidad, obtuve una beca completa. Tuve 2 trabajos para pagar mis libros y mi alquiler. Cuando me gradué, conseguí un trabajo en una pequeña firma de inversiones en Charlotte. Empecé desde abajo. Trabajaba 100 horas a la semana. Aprendí todo lo que pude. Ahorré cada centavo. Nunca me preguntaron por mi trabajo. Cuando volvía a casa por Navidad, me preguntaban, ¿estás saliendo con alguien? O tu apartamento es bonito, querida. No tenían idea de lo que hacía. No les importaba. Yo era la hija invisible sentada en el extremo más alejado de la mesa. Pero era la única que siempre había querido la empresa. Era la única que entendía la empresa. Era la única que amaba el olor a aserrín y el sonido de los grandes camiones saliendo a las 6 de la mañana. Era la única que la veía por lo que era. No un banco, no una marca, sino un legado. El legado de mi padre. Levanté la vista de mi plato. Javier y Clara seguían congelados. Esperaban. Habían oído la palabra vender. Habían oído están fuera. Pero esperaban el remate. Esperaban que mi padre dijera, y aquí está el fondo fiduciario que he creado para ustedes en su lugar. No tenían idea de lo que estaba sucediendo. Esperaban heredar. No tenían idea de que yo, la callada, la invisible, era la única que realmente se lo había ganado. Nadie esperaba que yo dijera nada. Solo me senté allí y observé cómo las piezas de su mundo perfecto y fácil comenzaban a resquebrajarse. El primer sonido fue un tenedor. El tenedor de Javier. Golpeó su plato con un fuerte y agudo estrépito. El sonido atravesó el silencio. Se levantó tan rápido que su silla chirrió en el suelo de madera. Su cara estaba roja. No solo roja de vergüenza. Era un rojo profundo, pulsante y furioso. ¿Qué dijiste?, exigió. No le hablaba a mi padre. Le hablaba a toda la habitación, al universo. No puedes estar hablando en serio, dijo, su voz cada vez más fuerte. No puedes vender. Simplemente. No puedes. Mi padre, Ricardo, solo lo observaba. Todavía estaba de pie, el inútil cuchillo de trinchar en la mano.
Parecía tranquilo. Parecía cansado. Siéntate, Javier, dijo mi padre. Su voz era tranquila, pero era la voz que usaba en el aserradero. La voz que significaba, no voy a repetirlo. No, no me sentaré. Javier ahora caminaba de un lado a otro, un pequeño trayecto de 4 pasos entre la mesa y la chimenea. Este es nuestro legado. Este es nuestro nombre. Lo construiste para nosotros. No puedes simplemente reducirlo a cenizas. No puedes vender nuestro derecho de nacimiento algún. Vampiro corporativo. Derecho de nacimiento. La palabra quedó suspendida en el aire. Fea y pesada. Observé a mi hermano, este hombre de 38 años, hacer una rabieta. Derecho de nacimiento. Pensé en todas las veces que había llamado a la empresa la fábrica de tablones polvorientos de papá. Recordé la vez que se rió de mí por querer trabajar allí. ¿Por qué querrías estar en ese pueblo atrasado, Sophie? Había dicho. Ven a San Francisco. Te conseguiré un trabajo haciendo. No sé. Algo. Nunca le importó el legado. Solo le importaba el cheque. Mi padre finalmente habló. Su voz seguía tranquila, pero era afilada como una hoja de sierra nueva. Tu derecho de nacimiento, Javier, dijo. Hablemos de eso. Tienes 38 años. Has estado en California durante 15 años. En todo ese tiempo, ¿cuántas veces volviste para aprender el negocio? No para Navidad, no para pedir dinero. ¿Cuántas veces viniste a trabajar? Javier dejó de caminar. No tenía respuesta. Tú construiste aplicaciones, continuó mi padre, marcando puntos con los dedos. Perseguiste unicornios. Hablaste de disrupción. Esta empresa real con camiones reales y madera real y 70 empleados reales. Esta empresa te aburría. Lo dijiste tú mismo. Yo. Eso no es, tartamudeó Javier. No mientas, Javier. No hoy. No en esta mesa. El rostro de Javier se descompuso. Él era el genio, pero mi padre acababa de derribarlo con simples hechos. Fue entonces cuando Clara comenzó. Su reacción no fue ira. Fueron lágrimas. Las lágrimas de Clara eran famosas. Eran su superpoder. La habían librado de multas por exceso de velocidad, clases reprobadas y malas relaciones. Se cubrió la cara con las manos y sus hombros comenzaron a temblar. Papi, ¿cómo pudiste?, susurró. El sonido estaba diseñado para romper un corazón. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Levantó la vista, con los ojos grandes y brillantes. Era hermosa cuando lloraba. Y lo sabía. Se la estás vendiendo a extraños, dijo, con la voz temblorosa. Gente a la que no le importa la familia. Gente que simplemente la destrozará. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de mamá? Simplemente. Nos estás desechando. La observé y no sentí nada. Era como ver una película que había visto 1000 veces. Recordé cuando Clara tenía 17 años. Había tomado accidentalmente el coche de mi madre y lo había estrellado contra la cerca de un vecino. Lloró. Mi padre le compró un descapotable nuevo para su cumpleaños número 18. 2 semanas después, yo llegué 10 minutos tarde a mi hora de llegada. No recibí una lección sobre responsabilidad. Recibí una lección sobre faltar el respeto a las reglas familiares. Me castigaron durante un mes. Las lágrimas de Clara eran un arma, y las apuntaba directamente al corazón de mi padre. Pero algo era diferente hoy. Mi padre la miró. Parecía triste, pero no parecía que fuera a cambiar de opinión. Clara, cariño, dijo, y su voz fue más suave para ella. Tú diseñas interiores. Curas experiencias. Eso es lo que haces. Vives en un hermoso apartamento en la ciudad. Nunca, ni una sola vez, me has preguntado sobre nuestro estado de pérdidas y ganancias. Nunca has conocido a nuestro capataz, Carlos, que ha estado conmigo durante 30 años. No sabes los nombres de los hombres que trabajan para mí. No conoces la empresa. Solo conoces la idea de ella.
Las lágrimas de Clara se detuvieron. Sus ojos se entrecerraron. El acto de la niña de papá había fallado. Estaba tan enojada como Javier. Así que eso es todo, dijo Javier, su voz baja y peligrosa. Simplemente nos estás excluyendo. Después de todo lo que... ¿Todo lo que qué, Javier?, preguntó mi padre. Todo lo que esperaban. Respiró hondo. Este era el momento. Había terminado con ellos. Estoy vendiendo a personas que protegerán lo que construí, dijo mi padre, su voz final. Son una firma llamada Summit Holdings. Hicieron una oferta que no puedo rechazar. Hizo una pausa. Miró a mi madre, luego a Javier, luego a Clara. $40 millones. El aire abandonó la habitación. Fue como si una bomba hubiera estallado, pero el sonido fue silencioso. $40 millones. La boca de Javier estaba abierta. Parecía estúpido, simplemente en blanco y estúpido. El rostro de Clara, que había estado perfectamente dispuesto en tristeza, ahora estaba perfectamente congelado en shock. Sus lágrimas se habían detenido al instante. Mi madre, Elena, que no había dicho una palabra, dejó escapar un pequeño chillido agudo. $40 millones. El número simplemente quedó suspendido allí. El legado se había ido. La familia se había ido. Todo lo que quedaba era ese número. Era tan grande que aplastaba todo lo demás. La indignación por perder la empresa se había ido. Fue reemplazada por una nueva necesidad frenética y desesperada, la necesidad de obtener un pedazo de ese dinero. Yo solo me quedé sentada. Tomé un sorbo de mi agua. El número no me sorprendió. Después de todo, yo era la que había escrito el cheque. El número, $40 millones, simplemente flotaba en el comedor. Era más real que el pavo. Era más importante que las fotos familiares en la pared. Lo era todo. La mano de mi madre estaba en su garganta. Miraba a mi padre como si nunca lo hubiera visto antes. Javier fue el primero en reaccionar. Podía ver su cerebro trabajando. El genio desarrollador de aplicaciones estaba haciendo los cálculos. 40 millones. Estaba calculando su parte. La ira se había ido. La autojustificación sobre el legado se había ido. Todo lo que quedaba era la codicia. Era tan feo. Papá, dijo, y su voz era repentinamente diferente. Era temblorosa, pero intentaba sonar servicial. Intentaba ser el hijo de nuevo. Papá. Ok. 40 millones de dólares. Eso es. Guau. Es un gran número. Es increíble. Entonces, se lamió los labios. Entonces, pondrás la mayor parte de eso en un fideicomiso, ¿verdad? Para nosotros, para la familia. Quiero decir, ¿cuál es el plan? Podemos hablar con mi gestor de patrimonio. Es muy bueno. Podemos proteger los activos. Ya lo estaba gastando. En su cabeza, tenía un coche nuevo, una empresa nueva, una vida nueva. Clara intervino. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban. Sí, papi. Podemos ayudarte a administrarlo. Es mucho. Es demasiado para que tú y mamá lo manejen. Somos una familia. Podemos invertirlo juntos. Javier sabe de tecnología y yo sé todo sobre propiedades y bienes raíces. Podemos construir algo nuevo. Casi me reí. Era tan patético. Podemos construir algo nuevo. Nunca habían construido nada. Solo habían tomado. Pensé en mi vida. Pensé en la pequeña oficina sin ventanas que tuve en mi primer trabajo. Pensé en comer ramen instantáneo para cenar para poder ahorrar dinero para mi primera inversión. Recordé con perfecta claridad mi cumpleaños número 25. Estaba trabajando en la firma. Estaba estudiando para mi examen CFA, una prueba brutal que la mayoría de la gente reprueba. Trabajaba 80 horas a la semana y estudiaba los fines de semana. Javier me llamó. No me deseó un feliz cumpleaños. Dijo, Sophie, necesito que me prestes $20,000.
20.000, había dicho. Javier, eso es. No tengo esa cantidad de dinero. Oh, claro, se había reído. Tu pequeño trabajo de finanzas. Como sea. Se lo pediré a papá. Él me lo dará. Y lo hizo. Mi padre le dio $20.000 para una startup segura que desapareció en 6 meses. Recordé a Clara un año después. Se había olvidado de invitarme a un viaje a Europa con sus amigas. Oh, Sofía, no te hubiera gustado, había dicho. Era todo moda y arte. Te habrías aburrido. Me descartaron. Me olvidaron. Se rieron de mi aburrido apartamento en Charlotte y de mi ropa aburrida. Nunca me vieron como una persona. Yo era solo el fondo. Y ahora aquí estaban, mi hermano y mi hermana. Con las manos extendidas. Eran buitres picoteando los huesos de una empresa que nunca les había importado. Miré a mi padre. Estaba esperando. Este era su momento. Miró a Javier. Miró a Clara. Sacudió la cabeza lentamente. Un fideicomiso, dijo. Su voz era baja. Administrarlo, invertirlo. Dejó el cuchillo sobre la mesa. Voy a dejarles exactamente lo que mi padre me dejó a mí. Javier y Clara parecían confundidos. Nuestro abuelo había muerto cuando eran pequeños. Solo lo conocían como un anciano callado. Mi padre, dijo mi padre, no me dejó nada. Me dejó un martillo. Me dejó un apretón de manos. Y me dejó un consejo. Dijo, Ricardo, nunca esperes que te regalen nada. Si quieres algo, sal y constrúyelo. Miró directamente a Javier. Construí esta empresa con mis propias manos. Trabajé 20 horas al día mientras tú estabas en la práctica de fútbol. Me perdí tus obras escolares porque estaba en el aserradero haciendo la nómina para que 70 hombres pudieran alimentar a sus familias. Su voz se estaba volviendo más fuerte. ¿Quieres construir lo tuyo, Javier? Entonces ve y constrúyelo. ¿Quieres una aplicación? Ve a buscar financiación. Pero no la obtendrás de mí. Se volvió hacia Clara. ¿Quieres un imperio de diseño, Clara? Ve a buscar clientes. Pero no lo construirás con mi dinero. Los miró a ambos, a sus hijos, a sus fracasos. Ya no son niños. Son adultos. No recibirán ni un centavo de esta venta. Su madre y yo nos vamos a retirar. Vamos a viajar. El resto, bueno, el resto es asunto nuestro. El shock en la habitación fue absoluto. Este no era el shock de la venta. Este era el shock del desheredamiento. Para ellos, era la traición definitiva. La boca de Clara se abrió, pero no salió ningún sonido. Luego comenzó a sollozar. No sus falsas lágrimas bonitas. Estas eran reales. Eran sonidos feos, jadeantes, terribles. Estaba de luto por su nueva vida, la que acababa de morir. Javier estaba blanco. Estaba temblando. No puedes, susurró. No puedes hacer esto. Somos tus. Lucharemos contra esto. Te demandaremos. Te demandaremos por nuestra herencia. Mi padre casi sonrió. Fue una sonrisa fría y triste. ¿Demandarme por qué, Javier? ¿Por vender mi propia empresa? ¿Por usar mi propio dinero? Adelante. Buena suerte. Javier miró a su alrededor, desesperado, como si buscara un arma. Mi madre susurraba, Ricardo, Ricardo, por favor. ¿Son tus hijos? Mi padre la ignoró. Miró a su hijo y a su hija, sus dos grandes decepciones, y finalmente había terminado. Los vi desmoronarse. Vi sus rostros deshacerse. Parecían lo que eran. Niños mimados a los que les acababan de decir no por primera vez en sus vidas. Y por primera vez, no sentí lástima. No sentí nada. Solo comprensión. Entendí a mi padre. Él era un constructor. Vio a sus hijos como sus dos proyectos más rotos y fallidos. Y me entendí a mí misma.
Yo era la que él había alejado. Yo era la que había salido y construido mi propia vida en una ciudad diferente, en las sombras. Todos se miraban entre sí, gritando y llorando. Se habían olvidado de que yo estaba en la habitación. Mi padre miraba al suelo. Mis hermanos se sentían traicionados. Por una vez, me sentí tranquila. Me sentí lúcida. Porque ya sabía quién era Sammy Toldins, y sabía que era mi turno de hablar. La habitación era un desastre de lágrimas e ira. Clara sollozaba en su servilleta. Toda mi vida. Nos mentiste, lloraba. Javier estaba de pie, con la silla volcada en el suelo. Señalaba a nuestro padre. Recibirás noticias de mi abogado. Tú. Tirano. Mi madre estaba en el medio, retorciéndose las manos. Por favor, paren. Es acción de gracias. Somos una familia. No somos una familia, gritó Javier. Esto no es una familia. Esto es una dictadura. Mi padre se quedó allí, una estatua hecha de decepción. Había absorbido toda su ira, y finalmente lo había envejecido. En medio de este ruido, hablé. Mi voz no era fuerte. Era tranquila. Era firme. Mamá, él tiene razón. Todos se congelaron. Los gritos cesaron. El llanto se detuvo. La mano de Javier, que todavía señalaba a mi padre, simplemente quedó suspendida en el aire. Todos se giraron. Todos me miraron. A mí, Sofía, la chica invisible al final de la mesa. La que nunca, jamás, intervenía en las peleas familiares. La que solo pasaba los panecillos. Me miraron como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Sofía?, susurró mi madre. No la miré. No miré a mis quejumbrosos y rotos hermanos. Miré directamente a mi padre. Él tiene razón, dije de nuevo, mi voz clara. No se merecen la empresa. Nunca se la merecieron. El rostro de Javier se torció. Te pones de su lado. Clara me miró con puro odio. Tú. Insignificante. Siempre estuviste celosa de nosotros. Las ignoré. Mantuve mis ojos en mi padre. Parecía confundido. Parecía perdido. Respiré hondo. Este era el momento. El momento que había estado planeando durante 6 meses, el momento por el que había estado trabajando durante los últimos 10 años. Papá, dije, mi tono tranquilo y razonable. ¿Estás seguro de que Sammy Toldins cuidará de tu legado? Mi padre parpadeó. Estaba desequilibrado. Esta era una pregunta de negocios. Este era mi mundo, no el suyo. ¿Qué? Dijo, frunciendo el ceño. ¿Samit? Por supuesto. Tienen una excelente reputación. Su portafolio es sólido. He estado en negociaciones con su equipo de adquisiciones durante meses. Han sido muy profesionales. ¿Por qué? Era un poco despectivo. No podía evitarlo. Era la costumbre. ¿Qué sabes tú de eso, Sofía? ¿Leíste sobre ellos en uno de tus blogs de finanzas? Ahí estaba. El último pequeño insulto. La última vez que él, alguna vez, me subestimaría. Blogs de finanzas. Como si toda mi carrera, toda mi vida, fuera solo un pasatiempo. No me enojé. No levanté la voz. No lo necesitaba. Pensé en los últimos 4 años. Pensé en el día que renuncié a mi trabajo seguro y bien pagado. Pensé en mi pequeña oficina alquilada con la luz fluorescente parpadeante. Pensé en las semanas de 100 horas. Pensé en la soledad. Pensé en el riesgo. Pensé en el impulso, la necesidad de construir algo mío. Pensé en la decisión de formar Sammy Toldins, una sociedad de cartera para comprar y hacer crecer exactamente el tipo de negocios que mi padre había construido. Negocios reales, negocios americanos. Todos pensaban que yo era solo Sofía, la contadora. No tenían idea. Miré a mi padre y finalmente, le dije toda la verdad. Tienen una buena reputación, dije, mi voz perfectamente nivelada,
porque yo la construí. El silencio que cayó sobre la habitación fue un nuevo tipo de silencio. No era el silencio pesado de la espera. No era el silencio doloroso del shock. Era un silencio agudo, eléctrico, vacío. El silencio de un cable de alto voltaje rompiéndose en el aire. Mi padre solo miraba fijamente. Yo. No entiendo. ¿Qué quieres decir con que la construiste? Los sollozos de Clara se habían detenido con un jadeo agudo y chillón. La boca de Javier estaba abierta. ¿Qué? ¿Qué dijiste?, susurró. Lo dije de nuevo. Claramente, directamente. Quiero decir, soy la dueña de Summit Holdings. Dejé que las palabras aterrizaran. La fundé hace 4 años. La oferta de $40 millones, esa fui yo. Esa fue mi carta de intención. Ese fue mi dinero. Nadie se movió. Nadie respiró. Mi padre negaba con la cabeza lentamente, incrédulo. No, eso. Eso no es posible. Hablé con su presidente, un señor Garza. David Garza, dije. Es mi director de operaciones, uno muy bueno. Lo contraté hace 2 años. Nombramos el proyecto de adquisición, Garza, en su honor. Es mi 12ª adquisición, papá. Los vi seguir mirándome. Todavía no podían entender. Era demasiado grande. Yo era demasiado pequeña. Yo era solo Sofía. Así que les di los números, las cosas que entendían. Ustedes la llaman Summit Holdings, dije. Esa es la empresa matriz. La empecé con el dinero que gané de mis propias inversiones. Tengo socios. Gestionamos $340 millones en activos, manufactura, logística y madera. Maderas Lane es un ajuste perfecto para nuestro portafolio. Clara solo susurró, no, no. Javier estaba haciendo los cálculos de nuevo. Su rostro estaba blanco. No solo había sido desheredado. Había sido completa y totalmente superado por su hermana pequeña, la aburrida. Las manos de mi padre, que habían sido tan fuertes, temblaban. El pesado cuchillo de trinchar de plata, el símbolo de su poder en esta mesa durante 30 años, se le escapó de las manos. Cayó con estrépito sobre el plato de porcelana. El sonido fue tan fuerte en la silenciosa habitación. Fue el sonido de algo rompiéndose. Fue el sonido de todo cambiando. Mi padre se apoyó en la mesa, con los nudillos blancos. Me miró, realmente me miró, y por primera vez en toda mi vida, creo que finalmente me vio. El sonido del cuchillo golpeando el plato fue el único sonido en el mundo. Fue un estrépito fuerte y feo que pareció resonar en el repentino y completo silencio. La mano de mi padre todavía estaba sobre la mesa, con los nudillos blancos. Me miraba fijamente. Su rostro estaba pálido, sin sangre. No estaba enojado. No estaba triste. Estaba borrado. Sofía, susurró. Su voz era un carraspeo seco. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Clara fue la primera en encontrar su voz. Fue una risa aguda y burlona. Sonaba como un cristal roto. Oh, vamos, dijo, mirando alrededor de la mesa. ¿Es esto una broma? ¿Es tu extraña venganza de hermana pequeña? ¿Qué hiciste, Sofía? ¿Conseguiste un trabajo en su sala de correo? ¿Eres dueña de Summit Holdings? No seas ridícula. Tú eres. Tú eres Sofía. Eres solo Sofía. Eres solo Sofía. Esa fue toda mi vida. En 3 palabras. Pensé en todos los años que había sido solo Sofía. Pensé en la Navidad de hace 5 años, cuando tenía 26. Acababa de cerrar mi primer acuerdo multimillonario para la firma en la que trabajaba. Fue una batalla compleja y brutal de 18 meses. Había ganado. Recibí una bonificación que era más de lo que mi padre le pagaba a su gerente principal. Volví a casa por Navidad y estaba muy orgullosa. Estaba rebosante de ello. Estábamos sentados en la sala de estar. Tengo una gran noticia, dije, mi voz temblando un poco. Acabo de recibir un gran ascenso.
Ahora soy vicepresidenta. Oh, qué bien, querida, dijo mi madre, sin levantar la vista de su revista. VP, dijo Javier, tecleando en su teléfono. Genial. Oye, papá, hablando de VPS, mi nueva aplicación me consiguió una reunión con una firma de capital de riesgo. Estamos hablando de una valoración de $20 millones. ¿Presemilla? Eso sí que es algo, hijo, dijo mi padre, dándole una palmada en la espalda. Clara había bostezado. ¿Podemos por favor no hablar de lo que sea que es esto? Acabo de recibir este nuevo bolso de Milán. Quiero mostrárselos. Mi promoción, mi victoria, era solo lo que sea que es esto. Recuerdo que fui a la habitación de invitados, me senté en la cama en la oscuridad y no lloré. Solo me senté. Me senté durante 1 hora y tomé una decisión. Nunca más intentaría obtener su aprobación. Nunca pediría un asiento en la mesa. Compraría la mesa. Ahora, en esa misma mesa, Clara seguía riendo. Pero... Tú trabajas en finanzas, ¿verdad? Como en un banco. ¿Usas zapatos sensatos? Giré la cabeza y la miré. No sonreí. No, Clara, dije, mi voz fría y clara. Estás equivocada. Yo no trabajo en finanzas. Dejé que las palabras quedaran en el aire. Miré a Javier. Miré a mi madre. Miré a mi padre. Yo soy las finanzas. Me agaché hacia el bolso de cuero que había colocado junto a mi silla. Un bolso que probablemente pensaron que era una imitación barata. No lo era. Lo abrí. Saqué una sola carpeta de cuero. Era de color azul oscuro. Tenía 2 palabras grabadas en plata en la portada, Summit Holdings. La deslicé sobre la mesa. Se detuvo justo delante del plato de mi padre. ¿Qué es esto?, dijo, con la voz temblorosa. Ese es mi portafolio, dije. Summit Holdings, fundada por mí hace 4 años con mi propio capital y 2 socios en los que confío. Gestionamos $340 millones en activos. El rostro de Javier se puso blanco. Sabía lo que significaban esas palabras. Pensaban que yo era solo Sofía la contadora, dije. Pensaban que estaba sentada en un cubículo. No lo estaba. Estaba construyendo. Señalé la carpeta. Ábrela. Las manos temblorosas de mi padre buscaron a tientas la cubierta. La abrió. La primera página era un simple resumen. La fábrica textil en Carolina del Sur, dije. Es mía. El centro logístico en Georgia. Mío. Los 3 aserraderos más pequeños en Tennessee que pensabas que eran tu competencia, papá. Han sido míos durante 2 años. Estaba aprendiendo el negocio. Tu negocio. Clara tenía la mano sobre la boca. Estás mintiendo, susurró. Esto es una fantasía. Pasa la página, papá, dije. ¿Lo hizo? La página siguiente era la carta de intención, la oferta por Maderas Lane. Has estado negociando con mi equipo durante 6 meses, dije. ¿El señor Garza, dijiste? David Garza. Es mi director de operaciones. Es muy bueno. Lo contraté de una firma en Nueva York. Llamamos a este proyecto, Garza, en su honor. Miré directamente a mi padre. Maderas Lane no es solo una adquisición, papá. Es mi 12ª. Y es la que más importa. Mi padre trazó la línea de la firma en el papel. Miró del papel a mi cara, de un lado a otro. Intentaba conectar las 2 cosas, la hija que ignoraba y la CEO que estaba a punto de comprar su empresa. Javier finalmente habló. No estaba enojado. No estaba celoso. Estaba simplemente asombrado. Era el asombro de un hombre que construye aplicaciones viendo de repente un rascacielos. Dios mío, Sofía, susurró. Es todo real. Mi padre miró la carpeta. Me miró a mí. Su rostro era una máscara de... No sabía qué. Era una mirada de ¿qué he hecho? Sofía, dijo.
¿Por qué? Era la única pregunta que importaba. ¿Por qué? La pregunta de mi padre fue tranquila. No era una acusación. Era una súplica. Necesitaba entender. Todo el mundo que había construido estaba patas arriba. La hija que creía un fracaso era la que sostenía el martillo. Lo miré. Miré a Javier, que ahora estaba sentado, con las manos en el regazo, pareciendo pequeño. Miré a Clara, que me observaba con una nueva y extraña mirada en sus ojos. No era odio. Era cálculo. ¿Por qué, papá?, dije. ¿Por ti? Él se estremeció. No, dije rápidamente. No de la manera que piensas. Esto no es venganza. Hice una pausa. Quizás un poco, pero no es la razón. Respiré hondo. Tenía que hacerles entender. Tenía que decirles la verdad, la que había mantenido encerrada dentro de mí toda mi vida. Yo era la única que realmente lo amaba, dije. Mi padre frunció el ceño. ¿Amaba qué? La empresa, dije, mi voz elevándose un poco. El trabajo. Maderas Lane. ¿La amaba? Me incliné hacia adelante. ¿Recuerdas, papá? Cuando tenía 8 años. Antes de que Javier fuera un genio y antes de que Clara fuera una belleza, me llevaste al aserradero. Era un sábado. Mamá estaba enojada. Dijo que no era lugar para una niña. Pero me llevaste. Me dejaste sentar en tu camión. Me diste un trozo de papel y un lápiz. Me mostraste los planos del nuevo cobertizo de clasificación. Dijiste, mira, Sofía, aquí es donde sucede el trabajo. Así es como se construye algo real. Dibujas una línea en una página y luego hombres y máquinas la convierten en un lugar. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par. Recordaba. Amé ese día, susurré. Amé el olor del aserrín. Amé el sonido de las sierras. Amé su realidad. Guardé ese plano, papá. Todavía lo tengo. Está en un marco en mi oficina. Quería ser como tú. Quería construir. Miré a Javier y a Clara. Pero entonces yo no era la indicada. Javier era el hijo. Clara era la princesa. Y yo era solo la callada, la aburrida, la que era buena en matemáticas. Me enviaste lejos, papá. Me dijiste que no era lugar para mí. Me dijiste que fuera a ayudar a mamá con las fiestas del jardín. El viejo dolor estaba allí. Era una punzada aguda y rápida. Así que lo hice. Me fui. Fui a la universidad. Conseguí una beca. Conseguí un trabajo. Aprendí sobre el dinero. Aprendí que el dinero es su propio tipo de máquina. Es su propio tipo de madera. Es lo que usas para comprar las cosas que quieres. Y aprendí. Aprendí de ti. Tú construiste Maderas Lane. Así que yo construí Summit Holdings. La construí exactamente de la misma manera. Empecé pequeña. Trabajé 100 horas a la semana. Tomé riesgos. Encontré buena gente. ¿Me lo gané? Miré a mi padre directamente a los ojos. Y esa es la respuesta a tu pregunta. Papá, no quería heredar Maderas Lane. Quería ganármela. La habitación estaba en silencio. Javier y Clara, ellos la querían como un regalo, dije. Querían el dinero. Querían el nombre. Nunca quisieron el trabajo. Yo soy la única que sí lo quiso. Y por eso soy la única que no puede heredarla. Tengo que comprarla. Tengo que ganármela, igual que tú. Miré a mi madre. Tú y papá pueden retirarse. Por eso pagué el valor total de mercado. Esos 40 millones son suyos. No son para mí. No son para ellos. Son para ustedes. Para que puedan retirarse con dignidad. Para que puedan irse con la cabeza en alto sabiendo que obtuvieron el mejor precio posible por el trabajo de su vida. No estoy aquí para robar tu legado, papá. Estoy aquí para salvarlo. Deslicé la carpeta de nuevo. Pasa a la última página.
Mi padre lo hizo. Era un resumen de una página. Summit Holdings no desmantelará Maderas Lane. No vamos a vender los activos. Vamos a invertir. Tu gente se quedará, dije, mi voz fuerte y segura. Tu capataz, Carlos, en quien has confiado durante 30 años. Lo voy a ascender a gerente de operaciones regional. Los 70 empleados tendrán sus beneficios garantizados. El nombre Lane se queda en el letrero. Vamos a expandirnos. Vamos a usar mi red logística para abrir nuevos mercados en 3 estados. Tu legado vivirá, papá. Solo necesitaba las manos adecuadas. Puse mis propias manos sobre la mesa. No eran suaves como las de Clara. No estaban tecleando en un teléfono como las de Javier. Estaban quietas. Necesitaba mis manos. El aire en la habitación había cambiado. La ira se había ido. El shock se estaba convirtiendo en otra cosa. Asombro. Confusión. Javier fue el primero en hablar. Parecía un niño. Simplemente me miraba fijamente, con la boca ligeramente abierta. Entonces, dijo. Todo este tiempo, mientras yo estaba. Mientras nosotros estábamos. Tú estabas comprando empresas. La simplicidad de la pregunta era casi divertida. No podía comprender el porqué. Estaba atascado en el qué. Sí, Javier, dije. Estaba comprando empresas. Empresas reales con balances reales, no ideas para aplicaciones. Se estremeció. Se lo merecía. Luego habló Clara. Su voz era un susurro. No me miraba a mí. Miraba la carpeta, los números, el resumen de activos de 340 millones. Vales cientos de millones, dijo. No era una pregunta. Era una declaración, una revelación. Y en ese momento, la vi. Vi quién era realmente. No estaba triste. No estaba enojada. Ni siquiera estaba celosa. Estaba interesada. Me miraba, a la hermana invisible, y estaba calculando. Estaba reevaluando. Una persona nueva, poderosa y rica acababa de aparecer en su vida. Ya estaba pensando en cómo usarme. Cómo conseguir un pedazo de esto. Fue la cosa más honesta y más repugnante que había visto en mi vida. Eso es todo lo que ves, ¿no es así, Clara?, dije, mi voz llena de una lástima que no sabía que tenía. Después de todo lo que acabo de decir, después de hablar sobre legado y trabajo y papá, todo lo que escuchaste fue el número. ¿Sigues contando el dinero? Su rostro se sonrojó. Apartó la mirada. Eso no es lo que importa, dije, mi voz suave ahora. Nunca lo fue. El dinero es solo una herramienta. Es el resultado del trabajo. No es el punto. Me volví hacia mi padre. Había estado en silencio todo este tiempo. Había estado escuchando. Me estaba observando, sus ojos sin parpadear. Me estaba mirando, a la niña de 8 años con el plano. Me estaba mirando, a la vicepresidenta de 26 años que había ignorado. Me estaba mirando, al CEO de 31 años que acababa de comprar su empresa. Finalmente estaba uniendo las piezas. Mi madre lloraba suavemente. Ricardo, susurró, di algo. Mi padre se puso de pie. No miró a mi madre. No miró a Javier. No miró a Clara. Me miró a mí. Caminó alrededor de la mesa. Pasó junto a su hijo acobardado. Pasó junto a su hija calculadora. Caminó directamente hasta mi silla en el extremo más alejado de la mesa. El extremo invisible. Se paró frente a mí por un largo segundo y luego puso su mano en mi hombro. No era la palmadita de vete, Sofía de mi infancia. Era pesada. Era real. Sus ojos brillaban. Su voz era gruesa. Aprendiste, susurró. No supe qué decir. Papá. Aprendiste, dijo de nuevo, su voz más fuerte. Miró por encima de su hombro a Javier y Clara. Aprendiste la única lección. La única lección que siempre esperé que uno de ustedes aprendiera. Me miró de nuevo.
Su mano todavía estaba en mi hombro. No esperas tu futuro. No lo pides. No lo esperas. Sonrió. Una sonrisa real, verdadera, orgullosa. La primera que había recibido. Te ganas tu futuro. Y luego hizo algo que nunca, jamás, esperé. Sacó la silla a mi lado. Se sentó. El hombre que se había sentado a la cabeza de la mesa durante 30 años, se sentó a mi lado. Cogió su copa de vino. La levantó. Me miraba a mí. Entonces, dijo, su voz llena de una nueva y ligera energía. Mi nueva jefa. ¿Cuál es nuestro primer movimiento? El día de acción de gracias terminó. No terminó con abrazos. No terminó con disculpas. Terminó con una sesión de trabajo silenciosa, extraña y atónita. Mi padre y yo nos sentamos en la mesa del comedor con el pavó enfriándose y revisamos los libros de la empresa. Mi madre, por primera vez, se sentó con nosotros y escuchó. Javier y Clara, simplemente desaparecieron. Subieron las escaleras. Estaban rotos. Los siguientes meses no fueron fáciles. El trato se cerró. Fue un proceso legal formal. Yo era la CEO de Summit Holdings. Mi padre era el vendedor. Fuimos profesionales. Pero la familia. Eso fue más difícil. Mi primer día en el aserradero como la nueva dueña, no fui a la oficina principal. Fui al patio a las 6 de la mañana. Encontré a Carlos, el capataz. Era un hombre grande con una cara como un trozo de roble nudoso. Me miró con recelo. Usted es la hija del señor Lane, dijo. ¿La callada? Lo soy, dije. Y también soy tu nueva jefa. Mi nombre es Sofía. Él solo gruñó. Te voy a ascender, dije. Gerente de operaciones regional, un aumento del 30%. Estarás a cargo de este patio y de los 3 que tengo en Tennessee. Él solo me miró fijamente. ¿Por qué?, preguntó. Porque has estado dirigiendo este lugar durante 20 años, dije. Mi padre puede ser el dueño de la empresa, pero tú la conoces. No soy estúpida. Pago por valor. Y tú eres lo más valioso aquí. No sonrió, pero sus hombros se relajaron. De acuerdo, jefa, dijo. ¿Cuál es nuestro primer movimiento? Sonreí. Te llevarías bien con mi padre. Javier tocó fondo 2 meses después. Su startup no solo fracasó, explotó. Tenía deudas. No tenía un legado en el que apoyarse. Tenía 38 años y estaba en la ruina. Me llamó. Fue la llamada más difícil de su vida. Podía oírlo. Sophie, dijo. Sofía. Hola, Javier. La he fastidiado, susurró. No sé qué hacer. Me quedé en silencio. Sophie, haré cualquier cosa, dijo, con la voz quebrada. Barreré los suelos. ¿Solo? Necesito un trabajo. Uno de verdad. Lo pensé. Podría haber dicho que no. Podría haberle dicho que se ganara su futuro. De acuerdo, dije. Preséntate en la oficina de Charlotte el lunes a las 6 de la mañana. Reportarás a Carlos. Está gestionando nuestra nueva cadena logística. Carlos. El capataz, corrigió. El gerente de operaciones. Y Javier. No barrerás los suelos. Oh, dijo, aliviado. Cargarás los camiones. Bienvenido a empezar desde abajo. No llegues tarde. Colgué. Estuvo allí a las 5:45 de la madrugada. Ahora trabaja para mí. Lo odia. Pero por primera vez, está orgulloso. Está cansado y está aprendiendo. Clara fue diferente. No suplicó. Es hija de mi padre a su manera. Vino a mi nueva oficina. Era un gran edificio de cristal en Charlotte. Miró a su alrededor. Sofía, cariño, dijo. Este lugar es tan masculino, tan gris. Es una oficina, Clara, no una galería de arte.
Es una marca, Sofía, dijo, como solía hacer. Y tu marca es aburrida. Me recliné en mi silla. Y yo puedo arreglarlo, dijo. Puso un portafolio en mi escritorio. Estaba lleno de diseños para mis oficinas, para mis nuevos proyectos. Era brillante. Era limpio. Era fuerte. Necesito una consultora de diseño para mis nuevos proyectos comerciales, dije. Sus ojos se iluminaron. Lo acepto. No tan rápido, dije. Elabora una propuesta, un presupuesto, un cronograma. Preséntaselo a mi director de operaciones, el señor Garza. Si tus números son buenos y tu trabajo está a tiempo, obtendrás el contrato, como cualquier otro proveedor. Su rostro se descompuso. ¿Un proveedor? Pero soy tu hermana. Por eso tienes que ser mejor que todos los demás, dije. No puedo permitir que nadie piense que le estoy dando un trato de favor a mi familia. Lo odió. Pero lo hizo. Ganó el contrato. Su firma de diseño ahora está a cargo de todos los proyectos comerciales de Summit. Está estresada. Trabaja 80 horas a la semana y es buena. Mi padre asumió un papel de asesor. Camina por el aserradero. Les cuenta historias a los jóvenes. Él y mi madre acaban de regresar de Italia. Me envían postales. Mi padre escribe en ellas, esto es bueno. Pero la carpintería aquí es terrible. Nuestra dinámica familiar cambió. El viejo y pesado sentimiento de derecho se había ido. Fue reemplazado por un propósito nuevo, cansado y estresado. Éramos una familia, no de herederos, sino de empleados. Y yo era la que firmaba los cheques. Un año después, organicé el Día de Acción de Gracias. No fue en la vieja casa oscura y pesada. Fue en mi casa en Charlotte, una casa moderna con techos altos y mucho cristal. La mesa era más pequeña. El aire era más cálido. Yo estaba a la cabeza de la mesa. Yo era la que trincha el pavo. Javier estaba allí. Parecía cansado, pero sus manos eran fuertes. Estaba sentado junto a Carlos, el capataz, y estaban discutiendo, riendo, sobre un nuevo software de logística que los había obligado a instalar. Es demasiado digital, jefa, me decía Carlos, y Javier lo defendía. No, Carlos, tú eres simplemente analógico, decía Javier, y ambos reían. Clara estaba allí. Le estaba mostrando a mi madre fotos en su iPad, no de zapatos, sino del vestíbulo de un hotel que acababa de terminar. Odiaban la iluminación, mamá, decía. Pero les hice verlo. Les dije que yo soy la experta. Confíen en mí. ¿Y lo hicieron? Se veía feliz. Estaba agotada, pero estaba feliz. Mi madre y mi padre estaban en el otro extremo. Parecían ligeros. La carga del legado se había ido. Eran solo Ricardo y Elena. Hablaban de un viaje a España. Parecían jóvenes. Mi padre se puso de pie. Tenía una copa de vino en la mano. La habitación se quedó en silencio, pero era un buen silencio, un silencio cálido. Miró alrededor de la mesa. Miró a Javier. Miró a Clara. Miró a mi madre. Luego me miró a mí. No soy un hombre de muchas palabras, dijo, con la voz gruesa. Todos ustedes lo saben. Levantó su copa. Pasé 30 años de mi vida equivocado. Pensé que tenía que proteger mi legado. Pensé que tenía que dárselo a alguien. Sacudió la cabeza. No me di cuenta de que lo estaba criando. Sus ojos estaban en mí. No hubo disculpa. Solo había orgullo. Un orgullo profundo, silencioso y sólido. Por Sofía, dijo, su voz fuerte. La mejor constructora que he conocido. La razón por la que el nombre Lane todavía significa algo. Por Sofía, dijeron todos. Mis ojos picaban. Me levanté. Levanté mi propia copa. Los miré a todos. Mi nueva familia. Esta cosa que habíamos construido juntos de los restos de la antigua. Por la familia, dije. Miré a Javier.
Miré a Clara. Miré a mi padre. Por la familia que aprende a construir, no solo a heredar. Esta vez, todos chocaron sus copas. Al unísono. Miré a mi padre y vi mis propios ojos reflejados en los suyos. La niña que una vez fue pasada por alto, sentada en el extremo más alejado de la mesa, era ahora la que lo mantenía todo unido. Me senté. Tomé un bocado de pavo. Estaba perfecto. Y por primera vez en mi vida, finalmente estaba, de verdad, en casa.